Razón número 6. ¿Por qué creer en la Biblia? La exactitud histórica de la Biblia. La arqueología ha demostrado la exactitud histórica y geográfica de la Biblia. Han descubierto en repetidas ocasiones evidencias de la existencia de los pueblos, lugares y culturas descritas en las Escrituras. Hay gente que dice que algunos lugares que menciona la Biblia realmente no existieron, como Nínive, que no existió, que eso es un cuento. Y los arqueólogos, ustedes saben quiénes son los arqueólogos, los que andan excavando para descubrir cosas antiguas, se han dado cuenta que existió esa ciudad. La ciencia no se contradice con la Biblia. Ha descubierto muchas cosas que la Biblia dice, las han descubierto y las han comprobado. Todos los pueblos que menciona la Biblia existieron. Todas las ciudades que menciona la Biblia existieron. Está comprobado por la arqueología. Vamos a continuar con la razón número 7. ¿Por qué creemos en la Biblia? Jesucristo mismo recomendó la Biblia. Jesús de Nazaret recomendó la Biblia, no solo por medio de sus palabras, sino a través de su vida. En momentos de tentación personal, enseñanza pública y sufrimiento personal, creía que las escrituras del Antiguo Testamento eran más que una tradición. Sí, muchos han creído que la Biblia, que el Antiguo Testamento es una tradición. Hay una persona en la UPOLI que dice ser máster en Biblia y dice eso. Es más, dice que nosotros no debemos de estudiar el Antiguo Testamento, porque eso es para los judíos, que nosotros solamente debemos de quedarnos con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es para la iglesia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿existiera un Nuevo Testamento sin el Antiguo? No existiera. El Antiguo Testamento se ha considerado como el tronco. ¿Sabemos lo que es un tronco? El tronco y el Nuevo Testamento son las ramas. Son las ramas. Y en los frutos, aquí están. Ustedes y yo. Todos aquellos que alaban al Señor en todo el globo terrestre son los frutos de esas ramas. Pero no existe una rama si no hay un tronco. El Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo. Y el Nuevo es tan importante como el Antiguo. No se pueden separar. Seguimos con la razón número 8 de por qué creer en la Biblia. Su exactitud profética de la Biblia. El punto central de la profecía del Antiguo Testamento era la promesa de un Mesías que salvaría al pueblo de Dios de sus pecados y posteriormente traería juicio y paz al mundo entero. Sí. Hay miles de profecías en el Antiguo Testamento que se han cumplido fielmente. Hay algunas que todavía faltan por cumplirse. Y voy a mencionar algunas. No voy a mencionar todas porque no tenemos tiempo. Pero hay una profecía que Jesús mencionó en Mateo capítulo 24. Mateo 24, que fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. En el año 70. Cuando los romanos, a través de Nerón, mandó a sitiar Jerusalén para matar a toditos los cristianos y destruir la ciudad y el templo. Se cumplió en el año 70 esa profecía de Jesús. ¿Ya? ¿Y saben cuántos cristianos murieron? De acuerdo a un personaje historiador que es creíble porque era judío, Flavio Josefo.
dice Flavio Josefo, que fue tan grande la destrucción y las muertes que hubieron de los cristianos que estaban adorando, que mataron a 1.100.000 personas, los romanos, a través de Nerón, que era el emperador. Y si Dios no hubiera hecho un prodigio, nos hubieran matado a toditos. Pero siempre Dios trata de conservar un remanente fiel. Y entonces en ese momento Dios permitió que Nerón se muriera. Y mandaron a ordenar a Tito, que era el que había sitiado la ciudad, para que recogiera el ejército y se fueran a celebrar los funerales de Nerón. Y se paró la matanza. ¿Sabe dónde está eso? Y le pido que lo busque en la Biblia en su momento, en Apocalipsis, cuando dice, y la sangre corría hasta los frenos de los caballos. Porque la matancina que venía era cierta. ¿Saben qué han dicho algunos? Que Jesús acomodó todo para que apareciera como profecía lo que le iba a pasar a él. Que Jesús había acomodado todo. Hoy casualmente, si ustedes sintonizaron la radio, Ondas de Luz, se dieron cuenta de todo eso. Y yo siempre estoy mandando a los estudiantes y mando a la iglesia a sintonizar Ondas de Luz y escuchar incluso las charlas de John MacArthur, que son bien importantes, pero solo hay una persona en la UPOLI, una estudiante, que va así al día y siempre me dice, ¿sabe qué pasó hoy? Sí, le digo, yo sé qué pasó. ¿Qué mencionó Martín? ¿Qué dijo John MacArthur? Es la única persona que me ha copiado. Ni la iglesia, disculpen, ni la iglesia me ha copiado. Sí. Y eso es bien importante. Y ella va al día, es una pastora. Sí. Pero me ha tomado bien en serio. Entonces, hermanos, Jesús anunció toda la profecía. Y la profecía anunciaron que Jesús iba a venir y vino. Jesús nació. Jesús murió. Y tal como dice la Biblia, así murió. Y tal como dice la Biblia que iba a ascender, ascendió. Y así como dice la Biblia, que va a regresar, va a regresar. Lo estamos esperando. Y recuerden, hermanos, que van a haber dos juicios. Un juicio de recompensa, que es de los cristianos, el tribunal de Cristo. Y va a haber un juicio que se llama el trono blanco, donde todos aquellos que no creen en Cristo, donde todos aquellos que no lo acepten, van a presentarse ante el trono blanco para recibir el premio de condenación. Es ahí donde dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. ¿Saben por qué digo eso? Porque muchas personas me han preguntado, ¿quiere decir que cuando yo muero ya pagué mis pecados? La paga del pecado, pero en el infierno. La paga va a ser en el infierno. No es aquí, es en el infierno. Por eso urge aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador y vivir la vida cristiana. Decía Oseas, si no me equivoco, Juan me ubica con el profeta, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. ¿Sabe por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Y usted está en peligro si no ha aceptado a Cristo. Y están en peligro todos aquellos que en las iglesias están aparentando que son cristianos, pero que no lo son. Están en peligro. Porque saben ustedes que en las grandes iglesias, no tanto aquí, somos una iglesia pequeña, pero en las grandes iglesias hay mucha gente que aparenta ser cristiana. Llega, se sienta, escucha y luego se va a hacer otras cosas cuando sale de ahí. Y no vive la vida cristiana. La vida cristiana hay que vivir. Seguimos. Razón número 9.
¿Por qué creemos en la Biblia? El libro más conocido por la humanidad en todos los tiempos. Los libros de Moisés se escribieron 500 años antes que las antiguas escrituras hinduistas. Moisés escribió el Génesis 2000 años antes de que Mahoma escribiera el Corán. Durante esa larga historia, ningún otro libro ha sido más amado ni más odiado que la Biblia. La Biblia ha sido el libro más odiado. Muchos emperadores, muchos gobiernos han querido terminar con la Biblia. La han querido eliminar, pero no han podido. El mismo hecho que se perdió el original, que ya lo dijimos, se perdió el original. Decía alguien, y con mucha razón me acuerdo, un hermano que lo aprecio mucho, que es de San Juan de Oriente, se llama Juan Cano. El hermano Juan Cano decía, nos recomendaba que cada profesor en la clase, cada profesora, diera la oportunidad de que sus estudiantes se aprendieran un versículo de memoria. Porque si algún día, decía Juan Cano, ya está, se mira más anciano que yo, si algún día se termina la Biblia, desaparece en la Biblia, la tenemos en la cabeza. Deberíamos aprender. ¿Saben? Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel y lo que está haciendo. Se aprenden la ley, los 5 libros de la ley de memoria. 5 libros de la ley. Y a veces nosotros no nos aprendemos ni un capítulo. Los 5 libros de la ley. Y eso para ellos es la universidad. La universidad. Porque la primaria tiene que ver con la ley oral. ¿Ya? Bien. Y vamos con el último punto y después vienen las preguntas. Por eso me apuro. La Biblia cambia vidas. Dios ha transformado vidas a través de la historia, como el apóstol Pablo, San Agustín, Martín Lutero, Juan Newton, etc. Aún naciones y tribus completas han sido transformadas por el poder del Evangelio. Basado en Romanos 1, 16, 17. Sí, ¿qué dice Romanos 1, 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, a ver. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Y el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. No es por obra, no es por obra. No es por dar más ofrenda, no es por traer, hacer competencia, yo llevo más diezmo. No es por hacer cosas en la iglesia, es por fe. Y lo que hacemos es por gracia. Y lo que hacemos, lo hacemos porque somos salvos. Lo hacemos por agradecimiento a Dios. Por eso lo hacemos. El Evangelio transforma vidas. Transforma vidas. ¿Quién era el apóstol Pablo? Perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Mató cantidades de cristianos. El apóstol Pablo, el gran apóstol. Cantidades. Y cuando se le apareció el Señor y lo transformó, iba detrás de la iglesia. Iba para Damasco a matar a los cristianos, iba siguiéndolo. No se dice en la Biblia que iba en caballo, para que no anden diciendo que se cayó del caballo. Simplemente la Biblia dice que Dios lo tumbó, lo derribó, pero no dice que era de un caballo. Ya, entonces, pero iba detrás de los cristianos para matarlos. ¿Saben? Ustedes saben el relato. El Señor le dice, Saulo, porque en ese tiempo que no era convertido, se llamaba Saulo.
¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. ¿Qué es dar coce? Dar patada para atrás. ¿Y cuál es el aguijón? El arado que va detrás del buey. Y cuando el buey tira la patada, pegan en el aguijón y se rompe el casco. Y ya ese buey ya no sirve para arar. Ya no sirve. No se recupera. Dura cosa te es dar patada contra el aguijón. Y Pablo le pregunta, ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues. Yo soy Jesús. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Ahí viene una niña, te va a llevar allá a Damasco para que ore por vos. Y Pablo quedó ciego. Y dice que cuando oraron por él, cayeron de los ojos como escamas. Como escamas. Se había convertido en un pescado. Eso es lo que hace Dios. Cuando una persona va en contra de Él, de su evangelio y de todos aquellos que adoran a Dios, tienen consecuencias. Ay del que toque a uno de estos pequeños. Mejor le fuera no haberme conocido. Que se amarre una piedra de molino en el cuello y se tire al fondo del mar. ¿Sabe cuánto pesaba la piedra de molino a la cual Jesús se está refiriendo? Toneladas. Amarremos una piedra de molino y tirémonos al mar. Inmediatamente llegamos al fondo. Jesús cuida a sus pequeños. Jesús cuida a sus pequeños. Bien, entonces, hermanos, Dios ha transformado mucha gente. Yo les he contado, vamos a leer la otra parte. Yo les he contado aquí que nosotros tuvimos a un hermano que fue lo más fiel, el hermano más fiel en la primera iglesia. Y era un hermano que, como decimos los nicaragüenses, tenía muchos medios de maíz. Había matado un poco de gente. Se llamaba, porque ya murió, hermano José Vázquez. Ya pasó a la presencia del Señor. ¿Saben? Les voy a contar este relato y vamos a dar unos minutitos para que tengan preguntas o aportes. Miren, porque ustedes saben, aquí tenemos teólogos de la Biblia. Por lo menos tenemos 3 teólogos. Miren, cuando yo llegué a esa comunidad, busqué a un muchacho como, a ver, como Froilán Socorro. Y le digo, Raúl, se llama Raúl, anda enseñando en la comunidad, quiero conocer la comunidad. Y vamos visitando casa por casa, presentándome. Yo soy el hermano Rosendo Pérez Pastor, vengo aquí a levantar una obra. Y me iba presentando, para que la gente me conociera. Y llegamos a una casa y me dice el hermano Raúl, ahí no entremos, hermano. Ahí no entremos, porque no vamos a entrar. Porque ese señor es malo. Ha matado un poco de gente. Y odia a los evangélicos. Ahí vamos a ir. El señor estaba en su casita de madera y tenía una ventanita así, donde observaba a la gente que de la calle entraba a su casa. Y ahí estaban, sacando la cabeza. Y le digo, ¿cómo se llama? Se llama José Vázquez. Y cuando yo llego, le digo, buenos días, buenas tardes, José Vázquez. Vengo a presentarme, le digo, yo soy nuevo en esta comunidad, no lo dije que era pastor, porque no me sacara sin chazo. Vengo a esta comunidad, le digo, voy a vivir aquí y ando conociéndolo. Este muchacho me anda enseñando. Bien, me dice, platiquemos, se salió y en una vara de un arado, ahí nos sentó. Ahí estuvimos platicando, no le hablé del evangelio. Cuando hice confianza con él, entonces me identifiqué como evangelio, como pastor. Después, pasado el tiempo, hicimos una vigilia. Y aquí hay gente que sabe eso, que no estoy mintiendo.
a las 12 de la noche que estamos clausurando la primer vigilia, porque éramos vigilieros toda la noche. Ya no soy, ya no me obligan a hacer vigilia. Y entonces va entrando don José. Va entrando don José. Y entonces yo dije, ¿qué vendrá a ser don José? Sabiendo que yo era evangélico y que estaba detrás del púlpito. Y dice, yo vengo a aceptar a Cristo. Este hombre, desde que lo conocí me cayó bien. Y vengo a aceptar. Aceptó. Y cuando oramos por él, para conversión, dice don José, y vayan a votar. Ese amplificador que tiene, era más pequeño que ese parlante. Era amplificador y era proyector de película. Vayan a votarlos. Y mañana, pastor, mande a un hermano a traer un toro que tengo ahí para que lo venda y compre el amplificador. Desmentirme, ¿verdad? Eso fue cierto. El evangelio es el poder de Dios. Hay preguntas. Y lo rifamos el toro. Sí, fue rifado. Lo rifamos y se nos cayó en la iglesia y nosotros mismos lo comimos. Sí. Es cierto eso. Miren, ese hombre que yo me acuerde, ni un día dejó llegar a la iglesia. Ese señor. Día. Y cualquier cosa ahí estaba. Montábamos No los teníamos proyectos. agua nosotros. Aquí está. Miren, no había agua potable en la comunidad y había que ir a traer más allá. Había que levantarse a la 1 de la madrugada. Y él, ya a las 5 de la mañana, a las 4, nos estaba golpeando la puerta. Hermano, aquí le traigo 3 barriles de agua. Que Dios bendiga a mi hermano. Allá nos vamos a ver. Ya está adelante. Hay preguntas.